Hola a todos. Tengo que contarles que últimamente están viniendo preguntas en relación a emergencias. Sobre todo shock, intoxicaciones y traumatismos. Por ello hemos convocado al Dr. Humberto Lira, médico intensivista del Hospital 2 de Mayo y docente de la Universidad Cayetano Heredia, quien empezará hablando sobre los objetivos de esta clase. Adelante, doctor. Lo dejo con los doctores del curso virtual rumbo al Residentado Médico 2012 de Plus Médica. Bien. El objetivo de esta sesión, de esta charla, es que ustedes puedan captar, no solo para que puedan de repente poder adquirir conocimiento básico, sino para resolver en el futuro un examen y así puedan ustedes encontrar una vacante o trabajar en una institución, ya sea pública, privada. Lo cierto es que aquí tenemos que trazarnos metas y objetivos. Hoy día, esta tarde, el objetivo es repasar los conceptos básicos del RCP y del soporte vital básico. ¿Ya? También vamos a revisar el American Heart Association, la última guía, que todos tenemos la obligación de aprenderla, ya que esta guía nos indican ciertas pautas básicas para poder realizar el RCP adecuadamente en nuestros pacientes. La atención del politraumatizado, los estados de shock y las intoxicaciones en urgencias. Vamos a hacer de forma breve y vamos aquí a mostrar lo básico y lo más importante que ustedes tienen que resaltar y tienen que conocer, y lo que puede ser motivo de pregunta en los exámenes. Empecemos entonces con la parada cardiorrespiratoria. Quiero que este concepto, dado el avance, a mi opinión, ya es desfasada, pero todavía lo siguen considerando como tal. Denominamos paro cardiorrespiratorio a una situación clínica donde hay muerte inminente. ¿Está aquí? ¿Ya? Si bien es cierto, es una situación brusca, inesperada, potencialmente irreversible, pero que toma solo minutos para poder actuar. Esta parada, ¿ya?, está sujeta a la resucitación. A esto iba. Si bien es cierto, la parada, lo que cardiorrespiratoria, es decir, paro cardíaco, paro respiratorio, te provoca, o es la situación clínica inminente de muerte, la resucitación va sujeta a facilitar la ventilación y la actuación de bomba cardíaca. Por eso que nosotros llamamos resucitación cardiopulmonar. Pero ¿cuál es el objetivo? Es mantener la circulación y básicamente para que sea perfundido el cerebro. Tal es así que el concepto sería resucitación cardiocerebral, porque el objetivo es prevalecer el cerebro, y vamos a ver que eso hay tiempos que debemos de manejar. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a esta situación clínica, lo que aquí debemos de reconocer es que cada minuto cuenta, ¿ya? Hay que reconocer que dentro de las estadísticas mundiales, cada minuto en el mundo se detiene el corazón, y dentro del concepto de parada, dicho en inglés, muchos le denominan arresto. Por eso que cuando ustedes ponen a veces en la historia clínica y es una resucitación exitosa, el término correcto a veces es arresto cardíaco recuperado. Así también lo pueden leer ustedes cuando trabajan en una sala de urgencias o en una unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Entonces, es cierto que a quienes debemos resucitar es aquellas situaciones clínicas en que la parada se pueda rescatar, es decir, puedas revivir. Hay ciertas situaciones clínicas que por más RCP que hagas, no van a salir. ¿Está bien? Entonces debemos reconocer nosotros qué situaciones clínicas sí van a salir o van a ser
exitosa la resucitación. Sabemos que un paciente con paro cardiorrespiratorio, la situación clínica, ¿cuál va a ser? Es la pérdida del conocimiento. ¿Ya? ¿Ya? Pero es una pérdida de conocimiento no recuperada por los estímulos que nosotros la podamos a provocar. No se recupera fácilmente. Entonces, ustedes han visto en muchas situaciones, por ejemplo, hace poco nomás las noticias han podido ver en las maratones, en fútbol, cuando están en un esfuerzo físico, de repente, no solo esfuerzo físico que puede exigir bastante la actividad cardíaca, o sea, en los deportistas, por ejemplo, ellos pueden tener muerte súbita, ¿ya? Estamos hablando estrictamente el RCP en quienes van a salir, es decir, aquellos que tienen muerte súbita. ¿Está bien? Y vamos a ver qué situaciones clínicas salen y qué situaciones no salen y por gusto estás masajeando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiempo deben de resucitar? Eso también tienen que tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué tiempo y cuáles son las secuelas que puedan dejar? Dependiendo del tiempo que ustedes puedan resucitar. Muy bien. Ustedes tienen ahí un reloj. Entonces, se dice que la resucitación y el tratamiento que ustedes puedan dar en una resucitación no pasa los 10 minutos. Un paro cardíaco que ustedes han encontrado y está más de 10 minutos, así hagas lo que hagas, el éxito va a ser casi nulo. El daño cerebral es seguro después de los 10 minutos. ¿Ya? Se dice que tienes 4 minutos, ¿ya? Tienes 4 minutos para resucitar exitosamente, casi sin daño cerebral. ¿Ya? Y desde los 4 minutos empezaría el daño cerebral. Por eso que se le denomina actualmente resucitación cardiocerebral. Es el objetivo que el paciente que haya encontrado un arresto cardíaco, un paro respiratorio, un paro cardíaco, el objetivo es que despierte. ¿Está claro? No quede en coma, porque muchas veces cuando ustedes sacan de un paro un paciente, muchos de ellos quedan vegetales. Y a veces eso queda una carga para la sociedad. Bien. Fíjense acá en esta diapositiva, entonces es la urgencia, ¿ya? Entonces, es cierto que podemos encontrarnos en cualquier situación, podemos encontrar paro. Y como nosotros estamos suscritos, pertenecemos a la parte de salud, y muchas veces lo encontramos en la parte hospitalaria, entonces, aquí el éxito depende, ¿no? Al minuto casi el 90%, ¿ya? El 90% al minuto es exitoso, fíjense. Menos de 5 minutos el 45%, y así va bajando, a la media hora ya está muerto. Bien, entonces, la muerte súbita, fíjense cuánto mueren. En el Perú, 3 a 6 personas cada 1000 a 2000 personas por año, más o menos es la estadística. Y acá esto deben resaltar, esto es lo que te preguntan en los exámenes. Esto tienes que saberlo. ¿Cuál es la principal causa de paro cardiorrespiratorio? ¿Cuál? ¿No? ¿Y cuál es lo que ustedes van a poder recuperarlo? Porque no todo, hay un montón de causas de paro, pero ¿cuál es la principal causa? Fíjense, es la fibrilación ventricular. Y este es un tipo de arritmia cardíaca. Se le dice como una arritmia, se le denomina también, es un ritmo de paro, conocido también. Se te pueden preguntar en el examen también, ¿cuál es el ritmo cardíaco de paro cardíaco? Ese ritmo de paro se denomina fibrilación ventricular. También está la taquicardia ventricular, para muchos también lo consideran ritmo de paro, pero el principal, esto es la fibrilación ventricular, ¿ya? Y generalmente el 80% la presentan de las enfermedades coronarias, ¿ya? Y el 15% de miocardias dilatadas e hipertróficas, y el 5% de causa no conocida. Muchas veces ahí están los jóvenes que tienen muerte súbita, sanos y se mueren, ¿no? Y en esas personas, ahí es donde debemos de actuar, ¿sí? Donde a estas personas los podemos salvar, ¿ya?
Entonces, acá dice la buena noticia, es que si bien es cierto, es la fibrilación ventricular la principal causa, que llega al 80%, es de origen, si bien es cierto, es de origen coronario, es el que va a responder al RCP. ¿Está bien? Es decir, es el que lo vamos a sacar, es el que se va a salvar. El otro 20% no se va a salvar, hagas lo que hagas. Entonces, ¿cómo saber si el paciente está fibrilando? Eso es también lo que ustedes entran a tallar a la clínica. Es bien difícil, obviamente estás frente a un paro, como no sabes si es fibrilación, masajea como si fuera como tal. ¿Está claro? Como tal. Vamos a ver que hay otras causas que no van a responder al paro cardíaco. Muy bien. Hay otro, si bien es cierto, el ritmo sinusal es el conocido, ¿ya? El más conocido. La asistolia, fíjense, la asistolia, ¿ya? Es el paro per se, o sea, no hay actividad cardíaca, es la asistolia. Pero la fibrilación sí hay actividad cardíaca. ¿Pero por qué se denomina que la fibrilación es un ritmo de paro? Algo simple. ¿Qué es el ritmo sinusal? El ritmo sinusal, como su nombre lo indica, ritmo sinusal porque lo controla. Entonces, el famoso loop, ¿no? El loop. Si ustedes se dan cuenta, este ritmo es de sístole, el corazón es una bomba, actúa estrictamente como si fuera una esponja. ¿Sí? ¿Cómo así? Ustedes cuando quieren botar el agua de la esponja, ¿qué hacen? Exprimen, ¿sí? Pero lo que hace el corazón es exprimir, es un efecto de bomba, donde exprime y bota la sangre. ¿Está claro? Y la esponja cuando quiere chupar, ¿qué hace? Se expande, ¿sí? Entonces esto es, pues el sístole bombea, el diástole absorbe, como si fuera una esponja. ¿Está bien? Entonces, tiene que ser rítmico. El ritmo de bomba es para bombear sangre. Rítmico. Y cuando está fibrilando, es cualquier ritmo, o sea, es como si estaría haciendo esto, pero no bombea sangre. ¿Está claro? Es un ritmo donde no hay bombeo de sangre. Y si no hay bombeo de sangre, no hay pulso. Quiero que se entienda, es algo simple. ¿Cuándo hay pulso? Cuando hay sístole y cuando hay expulsión de sangre. Entonces, ¿cómo ustedes diagnostican un paciente con paro cardíaco? Puede estar durmiendo, puede estar en apnea, etcétera. Pero ¿cuándo diagnostican cuando está en paro? Cuando no hay pulso, pues. Simple. Entonces, la fibrilación es un ritmo que hace una actividad ectópica muy desordenada del corazón, donde hay actividad eléctrica, pero no bombea sangre. El paciente está inconsciente, por eso dice, paciente inconsciente es un ritmo, una arritmia o actividad eléctrica sin pulso. ¿Está bien? A diferencia, en la asistolia, la pregunta es, en la asistolia, fíjense, en la asistolia, ¿hay actividad eléctrica? No hay actividad eléctrica, y también está en paro. Entonces, otro ritmo de paro es la asistolia, pero donde no hay actividad eléctrica. La asistolia, fíjense que la gran mayoría de la asistolia, cuando ustedes hacen RCP, casi no salen. Ahí tienes que corregir la causa que lo lleva el paro. Vamos a ver que hay múltiples causas de la asistolia. Esa es la fibrilación, ¿ya? Esa es la fibrilación ventricular. Como ustedes pueden ahí apreciar, es todo un desorden a nivel eléctrico, no bombea sangre. Igualito es la taquicardia ventricular, no bombea sangre, es la actividad desordenada de los ventrículos donde no hay eyección. Por lo tanto, el paciente está en paro. Y esta actividad eléctrica es lo que ustedes pueden resucitar. Muy bien. Entonces, ¿qué se le entiende por fibrilación? Es un ritmo de paro, entonces constituido por un ritmo irregular, caótico, con una frecuencia ventricular superior a los 250 latidos, ¿ya? Donde hay contracción, pero definitivamente no hay efecto de bomba, ¿ya? Donde definitivamente al no haber efecto de bomba, no va a haber circulación y el daño neuronal es irreversible por encima de los 10 minutos. A partir de los 3-5 minutos ya hay daño neuronal. Muy bien. Entonces,
¿Cómo se va a presentar el paciente? Generalmente cuando hay parada va a haber apnea, no hay pulso. ¿Puede el paciente cuando está en paro, respiraciones agónicas, o nosotros le llamamos respiración boqueante o respiración superficial? Entonces cuando un paciente que está, ¿ustedes han visto un pescadito cuando lo sacan? Esa respiración boqueante cuando jala, igualito es el humano, igualito, se está ahogando, está en una respiración boqueante de ahogo. Entonces, ese paciente está en paro. ¿Por qué está en paro? Pues porque no hay pulso. Inmediatamente lo que ustedes tienen que es ir a las arterias superficiales, en este caso puede ser la carótida, puede ser el femoral, para poder diagnosticarlo. ¿Ya? La presentación clínica puede ser que hay un dolor precordial previo, palpitaciones, sudoración y la hipoperfusión encefálica, es decir, cae inconsciente. ¿Ya? Puede ser dramática, ¿no? En el equipo de urgencias, es decir, rápidamente, como ustedes tienen que asistir, ustedes tienen que ser más ordenados que el propio paciente, ¿ya? Que vamos a ver que las actuaciones que se tienen que hacer actualmente es a través de eslabones, ¿ya? Entonces, muchas veces existen signos tardíos, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que recordar siempre, aquí lo básico es ausencia de pulso, ¿ya? Y el paciente muchas veces está en apnea, ¿ya? Hay flacidez, hay dilatación pupilar, es decir, el paciente está midriático, ¿ya? A veces puede haber convulsiones, flacidez, y las ausencias de respiración tras 45 segundos, o sea, está en periodo de apnea, ¿ya? Como signos tardíos, ¿ya? Esto es el EKG, ¿ya? Como signos tardíos. Esta es una forma de fibrilación, ¿ya? ¿Ya? Y la sistolia es donde es una línea isoeléctrica, ¿no? El RCP en realidad es toda una ciencia. Fíjense que incluso tiene su historia. Con fines didácticos, esto aparece en el Imperio de Roma, ¿ya? Donde se aplicaban latigazos, ¿no? De una manera para poder resucitarlos, ¿ya? Los flagelaban, era una forma de RCP. Fíjense que el hecho de interpretar el RCP, fíjense, en épocas incluso de donde estaban las leyes eclesiásticas, dominaban la historia, el hecho de resucitar era considerado incluso una blasfemia, ¿ya? El siglo XVIII es donde recién aparecen las maniobras de RCP, ¿ya? Y fíjense que en la Biblia ya se describía incluso la respiración boca a boca y estaba sujeto a las comadronas, y eso lo utilizaban en los recién nacidos, ¿ya? Y esto lo utilizan, ya se vuelve a usar a partir de ¿qué año? 1950, la respiración boca a boca, que ustedes alguna vez lo han hecho con su enamorada, ¿no? O su enamorado, cuando han practicado medicina, están jugando al doctor, ya. Entonces, fíjense, dentro de la historia del RCP, entonces, existen las investigaciones. Actualmente ya existen organismos internacionales que se dedican estrictamente a investigar y qué es lo que está, o qué es lo que mejora, ¿ya? Dentro de lo que es la ventilación boca a boca, es cierto que actualmente hay ciertos dispositivos de protección, porque dar una asistencia y una insuflación boca a boca a un paciente que esté en paro, donde le vas a ventilar, es cierto que te puedes contagiar, ¿no? No sabemos si está inconsciente y así nomás lo vas a asistir, al final te puedes convertir en víctima o adquirir una enfermedad, ¿no? Carrión fue uno de ellos, espero que ya no exista más Carriones, ¿no? Donde quieren experimentar la enfermedad. Creo que ahora existe más bioseguridad y más protección dentro de lo que es la historia de la medicina, ¿ya? Entonces, todas las técnicas, las que se les validan, y de acuerdo a organismos internacionales, está de la época del año 60, ¿ya? Entonces, pero fíjense acá, ¿a qué vamos nosotros? A resucitar a aquellas personas sanas que hayan tenido pues que están sanos y inmediatamente entran en un estado de inconsciencia, lo que nosotros denominamos por ser una muerte súbita, y es la fibrilación la que causa. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros? ¿Están obligados ustedes? Todos se les denomina legos. ¿A quiénes serían legos? A los que son paramédicos y trabajan en urgencias, llámense en ambulancias,
el camillero, etcétera, de saber resucitar en forma básica. Y luego está el RCP avanzado, donde dice instrumentos, y vamos a utilizar pues ciertos dispositivos como los antiguamente llamados AMBUS, son resucitadores manuales, las intubaciones, el masaje y el desfibrilador, que es una obligación que se debe de tener actualmente en todo lugar público, debería de haber el desfibrilador. Muy bien, entonces el soporte vital es a la prevención, el reconocimiento y la actuación para actuar adecuadamente y realizar las maniobras correctamente del RCP, que este es principalmente el objetivo de la charla, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué incluye el soporte vital básico? El soporte vital básico incluye la activación de un sistema de emergencia. ¿En qué consiste esto? Es decir, que ustedes solos no pueden, definitivamente no pueden resucitar a un paciente. Es decir, necesariamente tienen que pedir ayuda. Necesariamente. Activar un sistema de emergencia significa que ustedes encuentran un paciente inconsciente, lo primero que deben decir es activar un sistema de emergencia. Hay un teléfono, el 116, ya dentro de las líneas, dentro de actualmente los celulares, que es la activación, dentro de lo que es la Sociedad de Medicina de Emergencias, para poder acudir y asistir a un paciente en paro, ya que se ha activado. Y actualmente los que acuden más rápidamente son los bomberos, al menos aquí en nuestro país. En Estados Unidos es el famoso 911, pero acá es el 116, ¿ya? Entonces, activar el sistema de emergencia. Activar el sistema de emergencia quiere decir que un paciente encuentras inconsciente, tienes que pedir ayuda, conocer o llamar al 111 y avisar. Un paciente inconsciente, estoy iniciando el RCP, es decir, para que puedan asistir. Pero como ustedes saben, es 10 minutos. A veces llegan a la hora, a las 2 horas, simplemente a veces para certificar nada más. ¿No? Estamos en el Perú, pero espero que esto con el tiempo cambie. Y es por eso que hay ciertas técnicas que han ideado en el mundo para poder asistir a los pacientes. Entonces está acá el inicio del RCP básico, instrumentada, y el desfibrilador. El DESA es el desfibrilador automático. Es decir, como el paciente, habíamos dicho, en forma sencilla, habíamos dicho, ¿cuál es la principal causa de paro? Una arritmia letal, ¿sí? La fibrilación. ¿Qué era la fibrilación? ¿Qué era la fibrilación? Una actividad eléctrica caótica. ¿Estamos? Entonces, si es una fibrilación caótica, hay una solución para eso. Desfibrilar. ¿Está claro? Desfibrilar. Entonces, ¿qué cosa debemos de contar? Un desfibrilador automático. Hasta que llegue el desfibrilador, ¿qué cosa debes de hacer? Reemplazar con maniobras de compresión y de respiración boca a boca a la función cardíaca. Es decir, ¿para qué masajeas? Para que reemplace la función del corazón. Es decir, ese masaje que le das es para que bombee algo de circulación. O sea, vas a reemplazar o vas a hacer un efecto de bomba artificial, ese masaje. O sea, vas a hacer como una bomba, como si fuera una bomba. Ese es el masaje. ¿Cuánto tiempo vas a masajear? 10 minutos. Hasta que llegue el desfibrilador. ¿Está bien? Si llega el desfibrilador, a buena hora. Y a veces salen con masaje nomás. Se ha visto que el 20 al 30% salen con masajes nada más, sin necesidad de desfibrilador. ¿Ya? Entonces, el soporte avanzado, ya están las maniobras encaminadas a resolver la situación de paro y el cuidado post-paro, que eso sí es muy importante y eso ya es una especialidad ya en terapia intensiva. Son las cadenas de supervivencia donde ustedes tienen que pedir ayuda, hacer las maniobras, desfibrilar precozmente, para que exista, ¿qué cosa tiene que haber? Un desfibrilador automático. Actualmente existen desfibriladores en los restaurantes, en los clubes, están en el estadio, están en el teatro, siempre hay desfibriladores, pero estamos hablando de Europa, Estados Unidos. En el Perú, ningún hospital hay, ¿no? A veces, ustedes van, donde tenemos desfibriladores es en salas de urgencias y en UCI, pero si ustedes se van a los hospitales, ni en las salas de medicina que tienen 40 camas, no hay un DEA. Y cuando vamos a masajear se están muriendo los pacientes. Por eso que, dentro de lo que es políticas ya, tenemos que esto ir implementando. ¿Está bien? Y luego el RCP avanzado. El RCP, fíjense, aquí, el RCP básico es masajear y besarlo al paciente, o sea, boca a boca.
Ese es el básico, ¿está claro? Con una técnica adecuada. El desfibrilador es quemar al paciente, o sea, lo vas a quemar. Le vas a dar joules, hasta 200 joules, dependiendo del tipo de desfibrilador. A veces yo he visto en examen, el 2008, en el examen de residencia, preguntaron, justo en San Marcos, un desfibrilador, fíjense, un desfibrilador, ¿cuántos joules necesita para poder desfibrilar? Entonces ahí tenía que saber más o menos. Si no saben qué tipo de desfibriladores, les das 360 joules. 360 joules. ¿Ya? Y vamos a ver que hay varios tipos de desfibriladores a medida que avanzamos la diapositiva. Ahora, ¿y qué es el RCP avanzado? El RCP avanzado, ¿en qué consiste? En proteger la vía aérea, ponerle un tubo, asistirle con un ambú, con una mascarilla, con un resucitador manual, y luego posteriormente ponerlo a ventilador mecánico y hacer medidas post-resucitación. Son los 4 eslabones. ¿Qué conocemos hasta ahora? La guía, fíjense, habían guías. Esta es la guía 2005, la que se enseñó bastante. La guía 2005 ya dejó de uso, en octubre del año 2010 sale la guía del 2010 y esta es la que actualmente estamos usando. Ya hay una serie de cambios y es necesario repasar de repente algunas cosas de la guía 2005 para entender la guía del 2010. ¿Ya? Cada 5 años, el ACLS, que es la American Heart Association, que es el centro de organización que capacita y la que da las pautas para resucitar adecuadamente, cada 5 años se reúnen y salen las nuevas guías. Por eso que es 2005-2010. Y la guía del 2010 va a estar 5 años hasta el 2015 para ver las modificaciones. ¿Está bien? Entonces, esto era lo que se conocía hasta el desde 2005 al 2010. ¿No? Entonces, ¿qué se hacía? Generalmente ustedes preguntaban al paciente, ¿está bien consciente? Lo que hacían es, la pregunta, había una pregunta adecuada que se tenía que hacer, no era cualquier cosa, y cómo, técnicamente, ¿cómo se le preguntaba al paciente? Ustedes se ponían de costado y se le preguntaba, ¿usted se siente bien? Se sacudía al paciente, ¿no? Y ahí usted responde o no responde. No responde. Si no respondía, inmediatamente, ¿qué hacían ustedes? Era el famoso ABC. ¿Se acuerdan? Todos les han enseñado ABC, que ahora ya no es. Simplemente para no confundir, estoy repasando lo que era el famoso ABC. ¿Qué cosa era? Vía aérea, o sea, aperturabas la vía aérea. Con una maniobra que era, frente, mentón. Entonces, acá, aperturabas, ¿y qué cosa hacías? Utilizaba, dicen nuestros profesores que decía, utiliza la clínica, ¿no? Ver, oír y sentir. Entonces, ¿qué cosa mirabas? Si está en apnea, sentías si salía aire, etcétera. O sea, y decía, ¿respira o no respira? Si respira, ponlo en posición de seguridad. ¿Cómo era la posición de seguridad? O sea, levantabas el brazo y le ponías de costado. Esta era la posición de seguridad. Un paciente simplemente lo volteabas de cúbito lateral con un brazo al costado. Esto era la posición de seguridad. Si no respiraba, el paciente estaba en paro. Entonces hacías tu masaje 32, 30 compresiones, 2 respiraciones boca a boca. Entonces, ¿cuánto? 32, 5 ciclos te decía, 5 ciclos, ¿no? A una velocidad de 100, 32, 100 compresiones por minuto. Masajea, y luego recién desfibrilaba. Pero fíjense, ha pasado 5 años y han estudiado para que digan que el hecho de el ver, oír, sentir, hasta que tú mires, sientas, ¿cuántos minutos? Estaba pasando incluso minutos y segundos. Entonces esto era una pérdida de tiempo. Entonces cambia el algoritmo. Entonces este es el ABC que se conocía, que fíjense, el ABC todavía sigue en trauma. Luego de esta charla hablamos de trauma. El ABC sigue en trauma. El ABC, esto ha cambiado en el ACLS. Fíjense. ¿Ya? Entonces, ¿y qué era la parte avanzada? O sea, la parte avanzada es todo lo que se hacía, ¿no?
el 32 se conectaba al monitor, valoraban el ritmo, desfibrilaban. Si el monitor era monofásico, ¿cuántos joules? Esto fue pregunta de examen, no te voy a volver a repetir. ¿Con cuántos joules quemabas cuando desfibrilabas? Si el monitor era monofásico, ¿cuántos joules? 360. Con eso lo quemabas. Si el monitor era bifásico, de 160 a 200 a 360. Promedio 200. Por eso se decía, si tú no sabes qué tipo, si es monofásico o bifásico, igualito lo quemas con 360 joules. 2 minutos. Y ustedes tienen que determinar cuáles eran las causas que provocaban paro. Hipoxia, hipovolemia. Hipoxia, es decir, muchas veces la hipoxia, simplemente a veces no necesitas masajear. Le das oxígeno, mejora. Evitas el paro. Si se ha desangrado, le pasas sangre, evitas el paro. Si hay hiperpotasemia o trastornos hidroelectrolíticos, corriges, evitas el paro. Pero esto ya a nivel hospitalario, ¿no? O si hay neumotoras a tensión, vas a colapsar al corazón, le pones un tubo de drenaje, lo sacas del paro. Si hay un trauma torácico y hay un taponamiento cardíaco, lo drenas, evitas el paro. O sea, estas eran aquellas causas que no necesitaban masajear, simplemente resolver el problema. ¿Quiénes no necesitas masajear? Y resolver el problema. La asistolia. ¿Está claro? Es la asistolia. ¿Ya? Entonces, hasta que llegó el año 2010. Ese era hasta el 2000. Y aquí cambia el eslabón. Y lo único que cambia el eslabón en el año 2010 es agrega acá UCI, nada más. O sea, antes, ¿cuántos eslabones eran? 4. ¿Y qué incluye? El quinto eslabón. ¿Y qué cosa? El reconocimiento inmediato, el paro cardíaco era activar el sistema de emergencia, era igual. El RCP precoz, énfasis, le da énfasis el 2010, o sea, en octubre del 2010, hace un año ya casi, le da un énfasis en las compresiones torácicas. Énfasis. Porque se dan cuenta que solo comprimiendo, solo masajeando, salen del paro. Pero con una... Y el énfasis de las compresiones torácicas son compresiones de calidad, se le dice. O sea, tienen que saber comprimir. Muchas veces, se suben al paciente y hacen cualquier cosa menos comprimir, ¿no? Entonces tiene su técnica, ¿no? Y lo otro era, ¿qué cosa? Era una desfibrilación rápida. Luego el soporte vital avanzado efectivo, ya por el personal de salud, es decir, los que trabajan en UCI o en emergencia, y los cuidados integrados por paro. Ya, esto es lo que da énfasis el año 2010. Ya, los 5 eslabones, ¿ya? Y cambia el algoritmo. Entonces, el algoritmo, este es universal, esto está en todo, lo encuentran en internet. Este es el algoritmo universal del soporte vital básico, donde no era necesario el famoso ver, oír y sentir. Simplemente no responde y ves que está jadeando o está como el pescadito. Entonces, inmediatamente activas el sistema de emergencia. ¿Para qué? Para obligar que llegue, ¿qué cosa? Un desfibrilador. Entonces, inmediatamente, ¿qué haces? El RCP. Masajeas. ¿Ya? Masajeas con presión rápida. 100 compresiones por minuto. Esa es la velocidad. ¿Ya? Comprimir un ritmo. ¿Ya? Esa compresión rápida tiene su técnica. En la siguiente diapositiva. ¿Ya? Fíjense, acá está el 2005, lo que les expliqué, y esto es el 2010. ¿Ya? Ahora, el RCP, ¿y cada qué tiempo vas a comprobar el ritmo? Porque se sobreentiende que con masajes nomás puede salir, ¿sí o no? El primer masaje adecuado y con buena técnica, 2 minutos suficiente, y muchas veces salen. Muchas veces sin necesidad de desfibrilar. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso es lo que actualmente dice la guía. Entonces, ¿y de qué manera tienen que hacer el RCP? O sea, el masaje adecuado. El masaje adecuado es, ustedes ponen, tiene que ser su brazo, y cuando ustedes masajean, no deben de flexionar el codo. ¿Está claro? O sea, aquella persona que masajea doblando el codo, usted está haciendo así, está haciendo cualquier cosa menos masaje. No es adecuado. Tiene que haber una compresión adecuada, tiene que ser fuerte. Ustedes ponen la parte interdigital con el talón de la mano, ¿ya?
dice la guía que el paciente en paro tiene que estar muchas veces en el suelo. Ustedes, cuando está colocado en el suelo, inmediatamente ustedes de rodillas se colocan en la parte del hombro del lado derecho y ustedes empiezan a masajear. ¿Está bien? Con una profundidad de 5 centímetros. Fíjense, 5 centímetros. ¿Ya? Con fuerza. ¿Ya? Y tiene que haber retorno. Tiene que haber retorno. Esa es la técnica adecuada.